La tarde en este lugar, reunidos con el único propósito de estudiar la palabra de nuestro Dios. Sea bienvenido cada uno de ustedes, y también a los que nos van a estar viendo ahí en la transmisión de Facebook, sean bienvenidos. Si gustan, también pueden dejarnos sus comentarios ahí en la transmisión. Y vamos a dar inicio, hermanos, ¿Cómo han estado esta semana? Vencidos, con mucho trabajo y cansados también, ¿verdad? Cansados físicamente. Y les invito, hermanos, a que podamos ir ahí en el libro de Génesis. Vayamos ahí en el principio, en Génesis 1:26. Génesis 1:26. Ahí lo tenemos en la pantalla. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y en el 28, hermanos, en el 28 nos dice: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense qué interesante esto que vamos a ver, hermanos. Vamos a ver este mismo versículo de Génesis 1:28 en otra traducción. En otra versión, hermanos, nos dice: y les dio esta bendición. O sea, después de que había creado Dios al hombre y a la mujer, les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra. Esa es la traducción del lenguaje sencillo, hermanos. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué es lo que podemos ver aquí en estos textos, en estos 3 versículos que acabamos de leer, hermanos? ¿A quiénes creó Dios? Al ser humano, sí, al ser humano. Un poquito más específico. Adán y Eva. Y relacionado con el tema que estamos viendo, hermanos, podemos decir que es a la primera familia, Adán y Eva. Y es que, hermanos, desde el principio Dios bendijo y promovió a las familias, y les mandó a Adán y a Eva, como acabamos de leer: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo que leímos ahorita en Génesis 1:28. Adán y Eva, hermanos, fueron el primer matrimonio y la primera familia sobre la tierra. Dios los bendijo y les mandó una cosa: que tuvieran hijos, que se multiplicaran, que llenaran toda la tierra. Estamos viendo, hermanos, el tema de familias maduras, nuestro tema general. Recordemos los temas anteriores, hermanos, es muy importante no olvidar lo que empezamos a ver desde un principio, los primeros temas, porque no vamos a pretender tener familias maduras si no hemos trabajado con los primeros temas. ¿Alguien recuerda cuáles eran los primeros temas? Miembros maduros. ¿El segundo? Ok, miembros maduros y matrimonios maduros. Estamos viendo ese tema, hermanos, familias maduras. Y es importante, hermanos, no olvidar esos temas que ya hemos visto, porque son temas medulares para llegar a formar familias maduras dentro y fuera de la iglesia. Fíjense, hermanos, ahí está, como estábamos viendo. Hemos visto, hermanos, hasta ahorita, en todo lo que llevamos, hemos visto que la madurez espiritual es un proceso en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra vida espiritual. La madurez es un proceso, no se llega, digamos, de la noche a la mañana ya, sino que tenemos que pasar ciertas circunstancias, ciertos eventos
Y por eso es que al ser un proceso, hermanos, la madurez, no podemos saltarnos los procesos. ¿Por qué cree, hermano? ¿Por qué cree que es importante que la madurez, al ser un proceso, es importante no saltarse esos procesos? ¿Quién puede comentar? Se me fue mi... ¿Por qué? Hay problemas después. No se logra ser completamente maduro. Porque los pasos que te saltas luego pueden estar ahí las claves para los problemas que estás presentando después. Exactamente. ¿Y sabe por qué también, hermanos? Es importante no saltarse los procesos por una razón, porque los resultados no serían los mismos. Los resultados no serían los esperados. Por ejemplo, en una receta, si usted va a seguir los pasos de una receta, va a hacer una comida, va a preparar un postre, imagínese que se saltan los pasos y usted dice, no, esto no lo voy a hacer, esto me lo voy a brincar, no le voy a echar, es más, no le voy a echar azúcar, no le voy a echar vainilla y lo voy a dejar sin eso. Entonces, de lo esperado, pues no va a tener los resultados que usted espera. Entonces lo mismo pasa con la madurez. Si nos saltamos los procesos de la madurez, pues no vamos a tener los resultados que nosotros queremos. Por ejemplo, si queremos tener matrimonios maduros, no debemos de saltarnos el proceso de ser primeramente miembros maduros. Si queremos tener familias maduras, no debemos de saltarnos dos pasos: ser miembros maduros y tener matrimonios maduros. Entonces nunca vamos a pretender tener familias maduras si los primeros dos no los hemos trabajado. Y es que es algo que va de la mano, uno con otro. Por eso es un proceso. Amén. Amén. Entonces, hermanos, no debemos pretender tener un matrimonio maduro si antes no hemos trabajado en los anteriores. De la misma manera, no podemos pretender ser entre nosotros familias maduras si también no hemos trabajado en los anteriores. Fíjense, hermanos, esto sería imposible. Saltarse los procesos, ¿sabe qué? Puede ocasionar una cosa, hermanos. Saltarse los procesos solamente puede traer una cosa. ¿Qué cree? Inmadurez. Problemas, pero ¿sabe qué? Allá definiendo un poquito más de problemas, fíjese, podría ocasionar la ruptura ¿de qué? A ver, creo que aquí tenemos para ahí ya me apareció. Aquí creo que tenemos un láser. Láser, aquí está. Fíjense, hermanos, saltarse los procesos, como dijimos, puede traer problemas y puede traer, ¿sabe qué? La ruptura. Fíjese, la ruptura de esto, de un matrimonio. Puede saltarse los procesos, hermanos. También puede traer la ruptura, de familias. Fíjese, pareciera que no es muy importante, pero hermanos, ¿cuántas familias dentro de las iglesias no se han destruido? ¿Cuántos matrimonios dentro de las iglesias no se han destruido? ¿Por qué? Por querer saltarse los procesos. Por eso es muy importante, son muy importantes esos temas, hermanos, y sobre todo, no echarlos en saco roto. Como dice Santiago, ser oidores, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, hermanos, en la iglesia se requiere de miembros maduros, de matrimonios maduros y de familias maduras.
Pero debemos de tener cuidado porque estos también, hermanos, pueden ser presas fáciles para Satanás. Hemos visto muchos casos, hemos conocido de muchos casos, que familias que se han destruido, que se han apartado de la fe, que se han ido de la iglesia, que han dejado de congregarse. ¿Por qué? Porque han sido presas fáciles para Satanás, porque se han brincado los procesos. Hermanos, el tema que esta noche vamos a ver, seguimos con nuestro tema, vamos a ver la familia de Adán. En esta ocasión vamos a ver qué podemos aprender de la familia de Adán, la primera familia sobre la tierra. Y puede ser un tema, hermanos, ya muy escuchado, ya muy conocido, ya que podría inclusive hasta aburrirnos de cierta manera, al ser que, pues qué más podemos ver de Adán, qué más podemos aprender de Adán y Eva, ya sabemos lo que hicieron. Pero vamos a ver, hermanos, qué podemos aprender de ellos, qué podemos aprender de la familia de Adán. Y quédese con esa idea, hermanos, y al final vamos a hacer una anotación distinta a la familia de Adán. Pero empecemos, hermanos, por definir qué es familia. ¿Qué entendemos por el concepto de familia? ¿Qué entiende usted por el concepto de familia? ¿Qué es para usted una familia? Adelante con sus comentarios, hermanos. ¿Qué es familia para nuestro hermano Miguel Domínguez? Pues familia es el conjunto de personas que pertenecen o que están vinculadas de manera consanguínea o por relaciones ¿cómo se llama? Maritales, etcétera, y que viven prácticamente ya sea bajo una casa o bajo una misma genealogía. Okay. ¿Alguien más? Mi hermano Alex. Familia es la consecuencia, hermano, después de que dos personas, una pareja hombre y mujer, deciden contraer matrimonio. Amén. Es la unión entre los dos lazos sanguíneos de la esposa y del marido. Claro, muy importante. Hermano Juan, ¿para usted qué es familia? Pues la familia, pues hablando en términos de sociedad, pues que es la base de la sociedad. Es aquella donde comparten los mismos intereses, viven en un mismo hábitat y tienen los mismos propósitos, otra vez. Me gustó también eso. Hermano Marco, ¿para usted qué es la familia? Familia yo entiendo por sí, como decía nuestro hermano Miguel, ¿no? Puede ser tu descendencia o lo que es consanguíneo, pero yo entiendo más cerrado en lo que es esposo, esposa, hijos. Esposa. Hermano Isaí. Ok. Familia. Pues creo que ya dijeron todas las cosas que pienso. Pero sí, un grupo de gente que viven en un mismo lugar, comparten rasgos sanguíneos, costumbres, prioridades de que compartan también ideologías y proyectos, pero pues eso ya es en la parte social, ¿no? Por así decirlo, de la sociedad. Algo ya más personal, pues es gente con la que tienes un vínculo fuerte. Amén. Gente con la que tienes un vínculo fuerte, creo que es muy bueno. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, quería comentar, nos dicen aquí en Facebook, nos dicen, señora Vianney, dice, ya lo perdí, dice que la familia, que es familia, nos da su definición de familia. Ahí está. Su definición de familia son personas que tenemos de descendencia, padres, hermanos, primos, tíos, y también los que hacemos que no son de sangre. Y después dice también hay una familia pequeña que está formada por esposo e hijos, esposo, esposa e hijos.
Amén, muy buena esa definición también de familia, muy cierta, muy acertada. Y le agradecemos por su comentario a la señora Vianey. José, ¿quieres comentarnos algo? ¿No? Ya dijeron. Fíjense, hermanos, ahora vamos a ver el término bíblico. Vamos a ver cómo nos lo define en las escrituras, ahorita en el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Dice que lo define como mishpachá, familia, clan, tribu, pueblo, nación, especie o tipos. Y dice, ¿qué dice ahí en el concepto? Dice, el principal concepto del mishpachá es que la gente, los animales o las cosas que comparten parentesco o relación similar de algún tipo, ¿qué hacen? Forman una familia. Forman una familia, clan o especie. Entonces ya tenemos que son personas que comparten, que tienen parentesco o relación similar y que se unen para formar un grupo, una familia. Lo que decíamos, padres, hijos. Pero ahora vamos a definir otra palabra. ¿Qué entendemos por hogar? Ahora el que quiera participar, hogar. ¿Qué entendemos por la palabra hogar? Un lugar seguro donde puedes reposar. Amén. ¿Alguien más? Un lugar de paz y tranquilidad. Lugar de paz y tranquilidad, también, correcto. O sea, familia ya vimos que son las personas, los grupos, las especies. Esos son la familia, el grupo. Ahora, ¿alguien más que quiera participar? ¿Qué entiende por la palabra hogar? Pues es un lugar o un área donde viven las familias, donde expresan sus sentimientos, donde correlacionan y pues participan de lo que ellos conviven. Amén. Un lugar. Todos han concordado, un lugar. ¿Va, Miguel? Pues prácticamente es un lugar donde cohabitan la familia. Es un lugar donde se encuentra protección, donde se encuentra amor, donde se encuentra también la alimentación, cuidado. Y normalmente un hogar está formado por padre y madre y hijos que están conviviendo en esa fogata. Está adelantando. ¿Quién falta? Amado Miguel, Isaí. ¿Ya dijo algo? ¿Qué José quiere decir? ¿Quieres participar? No, era lo mismo que iba a decir. Un lugar en donde te sientas protegido. Ándale, ese es un hogar. Fíjense, vamos a ver el término bíblico también. ¿Qué dice ahí? Lugar de descanso, como dijeron por ahí, hermano Alex. Lugar de descanso, de reposo. Un lugar donde uno vive y encuentra descanso. O sea, una casa. Y miren, fíjense allá. Ahí está la palabra manuaj. La palabra hogar, fíjense hermanos, hoguera o fogón se refiere al lugar donde se enciende fuego, generalmente con leña. Ya sé que se imaginaron ahorita, una fogata. Generalmente un lugar, dice donde se enciende fuego generalmente con leña en una casa y que por lo general suele estar ubicado en el lugar común de la casa que hace de cocina y comedor al mismo tiempo. Esta palabra proviene del vocablo latino focaris, derivado del focus, fuego en español. Fíjese, a lo mejor lo que vino a su mente es una chimenea. Una chimenea, o como la que tenemos ahí en el terreno, en el hueco. Fíjese hermano, eso es un hogar. Es el lugar de descanso, de tranquilidad, de amor. Eso es lo que es un hogar, donde está la familia cohabitando juntos, donde están los padres, donde están los hijos, viviendo y compartiendo un mismo propósito. Fíjense hermanos, vamos a empezar hermanos
con esto, ya que hemos entendido esas dos palabras de familia y hogar. Empecemos, hermanos. ¿Qué podemos aprender de la familia de Adán? Primeramente, de él como esposo. Ahí sí se puede ver la proyección, ¿verdad? Sí. Dice, ¿quién lo puede leer? Ahí Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y el otro? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Fíjense, hermanos. ¿Qué piensa usted? ¿Qué ocasionó, hermanos, el descuido de Adán a su mujer? ¿Qué habrá ocasionado el descuido que Adán tuvo con su mujer? Porque lo que nos relata aquí es que en ese momento Eva estaba sola. Entonces, si Eva estaba sola, hermanos, ¿dónde estaba Adán en ese momento? ¿Qué ocasionó que Adán descuidara a su mujer? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pudo haber sido? La falta de formar un hogar. Me gusta la falta de formar un hogar. ¿Qué ocasionó el descuido? Pero fíjense, vamos a cambiarlo. ¿Cuál fue el resultado del descuido de Adán con su mujer? O sea, lo que hizo Eva. Madurez. Sea, que sea engañada. Eso. Lo que ocasionó el descuido de Adán con su mujer es que Eva quebrantara la ley de Dios, quebrantara la ley que Dios les había puesto. ¿Cuál? La de comer de ese árbol. Ahora, hermanos, ¿por qué Adán no estaba con su mujer? ¿Por qué piensa que Adán no estaba con su mujer? Probablemente porque Adán no estaba cumpliendo el plan de Dios. El plan de Dios era que fuera ayuda idónea, que fuera su ayuda, que fuera su compañera, que estuviera con él para trabajar en todas las labores de ahí, pero pues sus intereses personales tal vez, o sea, cada quien buscó ahora sí que como dicen, pues se tomó su tiempo personal para hacer sus intereses personales. Puede ser la falta de, lo que dice hermano, la falta de entendimiento de un hogar, de una familia. ¿Por qué Adán no se encontraba con su mujer en ese momento? Tal vez, hermanos, porque Dios le había dado otras ocupaciones también. Dios le había dado trabajo, a lo mejor Adán se encontraba atendiendo otros asuntos que Dios le había mandado. Puede ser. Pero hermanos, ¿por qué Adán también comió del fruto que Dios prohibió? O sea, ¿por qué Adán también hizo lo que Eva hizo? ¿Perdón? Porque confiaba en ella. Porque confiaba en él, confió en ella. Hermano Marco. Sí, me ganó la respuesta del hermano, era esa. Tenía toda la plena confianza en su mujer, entonces ella al darle, pues él lo tomó. Sí, totalmente. Convencido por su mujer. O sea, Adán comió también de ese fruto porque fue convencido por su mujer. Pero fíjense, hermanos, ¿qué habría pasado si Adán no hubiese comido de ese fruto que la mujer le dijo? ¿Qué habría pasado? ¿Habría sacado Dios solo a Eva del huerto y a Adán no? Pero si él no pecó. Como responsable. No, él como que quiere decir algo. No, digo, sí, él es responsable, y antes de esto, él dice, y seremos una sola carne. Entonces está hablando, él mismo dice, porque fue tomada del varón,
Entonces, estamos hablando que ya no son dos, sino es uno, es una unidad. Y al final de cuentas, pues prácticamente Eva al comer del fruto, prácticamente lo hizo, y Adán, pues no es que fuera engañado, simplemente pues también participó de esa manera. Dice, pues son carne, son una misma carne, Amén. nada más. Entonces lo que podemos ver aquí, hermanos, primeramente, de las primeras cosas que podemos ver es que la familia, el hombre es responsable ante Dios. ¿Qué dice ahí en Génesis 3:9? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Jehová Dios llamó al hombre. Y aún así, hermanos, si Adán hubiese comido de ese fruto, de todos modos Dios iba a llamar al hombre. ¿Por qué? Porque es el responsable de la mujer. Nosotros como varones somos responsables de nuestra mujer, de nuestros hijos, de toda nuestra familia, de todo nuestro hogar. Fíjese, es fácil, hermanos, ser cabeza de hogar. No. ¿Por qué? Algo que para decir. ¿Por qué no es fácil ser cabeza de hogar, hermanos? ¿Aman a Dios? Porque todas las decisiones que tú tomes repercuten no solamente en tu vida, sino también en la vida de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Amén. Hermano Juan, ¿por qué no es fácil ser cabeza de hogar? Pues porque son dos cabezas diferentes, piezas diferentes, y muchas veces pues no van a coincidir en las decisiones, y si no se conocen bien pues pueden haber discusiones o no llegar a ningún acuerdo. Amén. Fíjese, hermanos, no es fácil ser cabeza de hogar. ¿Por qué? Porque somos la guía. Y como decía el hermano Alex, hay decisiones que tomar dentro del hogar, dentro de la familia. Que esas decisiones van a dirigir a nuestro hogar, van a guiar a nuestra familia. Y, sobre todo, hermanos, ¿por qué no es fácil tomar una decisión o tomar decisiones? Porque somos responsables ante Dios de nuestra familia. Amén. Amén. Somos responsables ante Dios de muchas cosas, hermanos, como cabeza del hogar, de la buena guía de la esposa, de la buena guía de los hijos. Una pregunta, hermanos, para reflexionar nosotros mismos el día de hoy. ¿Cómo se encuentra nuestro hogar hoy? ¿Cómo está nuestra familia hoy? Internamente cada uno sabe. Sabe cuáles son las debilidades, sabe cuáles son las fortalezas de su propio hogar. ¿Por qué, hermanos? Porque si la familia no está funcionando bien, si la cabeza no está funcionando bien, hermanos, si la cabeza no está guiando bien, por ejemplo, es común como en un barco, hermanos, sin timón. ¿Dónde va a acabar ese barco? Estrellándose, perdido en alta mar. Tener una familia, hermanos, no es solo tenerla por tenerla. O sea, no es decir, ya me casé, ya tengo hijos y todo, y ahí a ver cómo sobrevivimos cada uno. No es así, hermanos. Tener una familia, tener un hogar, hay responsabilidades inherentes que tenemos que cumplir como varones. Hay que estar al tanto de ellos, hay que suplir sus necesidades, tanto físicas, y muchas veces olvidan las espirituales. Eso es muy importante, lo que tenemos que esforzarnos, hermanos, por trabajar más en esas necesidades espirituales. ¿Qué dice ahí en la primera carta de Timoteo, hermanos, capítulo 5, versículo 8? Que lo tenga lo puede leer. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, y otro que pueda buscar, Efesios 5, 28 al 33. Dice Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahí en Efesios, ¿qué tiene? Efesios 5, 28 al 33.
Dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Fíjense, hermanos, como padre, Dios está pendiente de su familia, la cuida, la protege y le provee de todas las cosas necesarias. Dios nos provee todos los días, ¿o no, hermanos? Amén. ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si Adán y Eva no hubiesen pecado? ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen quebrantado la ley de Dios? ¿Estaríamos dónde? En el Edén. O viviendo de una manera distinta. ¿Por qué no? Fíjense, en Génesis 3:16, hermanos. El pecado tiene consecuencias. El pecado tiene castigo. ¿Qué le pasó a la mujer, hermanos? ¿Qué le dijo Dios ahí en Génesis 3:16? ¿Alguien lo tiene? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tú, deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Amén. Fíjense lo que le dijo. Y en el 3, del 17 al 19, lo que le dijo al hombre. Y el hombre dijo: por cuanto obedecéis a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinosos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Amén. Entonces, fíjense lo que podemos ver allá, hermanos. Que la falta, por quebrantar ellos la ley de Dios, Dios los castigó. Primero los sacó, los maldijo y los sacó del Edén. Entonces, como consecuencia de Adán, hermanos, porque fíjense, como consecuencia de Adán, de la cabeza del varón, por no guiar bien, ¿qué nos dice ahí en Génesis 3:23? Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Fíjense, el hombre, después de que Dios lo sacó del Edén, ahora ¿qué tenía que hacer? Trabajar la tierra para ganarse su pan, por el sudor de su frente. La mujer, con dolores, dice que daría a luz. ¿Qué hubiese pasado si ellos no hubiesen hecho todo lo que hicieron, hermanos? A lo mejor esto no hubiese sucedido. A lo mejor todo esto no estuviera aquí. A lo mejor todo hubiese sido distinto para ellos dos. Hoy nos cuesta trabajar, nos cansamos, hay que salir a ganarse el pan. La mujer sufre también. ¿Por qué? ¿Responsabilidad de qué? Del varón, de Adán, por no guiar bien a su familia. Y fíjense, vamos a ver más adelante. Fíjense, hermanos, este punto. Como esposo, hay que saber guiar y guiar bien el hogar y guiar a la familia. De Adán como padre, hermanos, fíjense, ¿qué nos dice ahí en Génesis 4:1? Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Cómo que se va? Ponle una hoja. Ah, no sé si la madera no. A ver, esperamos que aquí
No, yo voy a agarrar esto. Voy a agarrar esto. Leemos hasta el 2. ¿Alguien que pueda leer hasta el 8? Del 3 al 8. Génesis 4, 3 al 8. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos, hermanos, que Dios bendijo a Adán y a Eva con hijos, a pesar de que le habían fallado a Dios. Dios los bendijo con hijos, Caín y Abel. ¿Qué llevó, hermanos, según lo que hemos leído, lo que podemos ver, qué llevó a Caín a matar a su hermano Abel? ¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? ¿Por qué Caín se ensañó con su hermano? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué le tuvo celos a su hermano? Por el tipo de ofrenda que habían dado. Dice ahí, hermanos, en lo que hemos leído, dice: porque Dios no recibió con agrado su ofrenda, la ofrenda de Caín. Ahí en el 4:4 dice: Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. En el 5: pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Y eso dice: esto le molestó mucho a Caín. Estoy leyendo otra versión, hermanos. Y en su cara se le veía el enojo que en él estaba. Fíjense, todo lo que ocasionó, hermanos, fue que Dios no vio con agrado lo que Caín le había presentado. Como padres, hermanos, Adán y Eva, ¿habrán fallado en algo con Caín? ¿Qué creen? ¿Habrá fallado Adán y Eva en algo con Caín? Sí. ¿En qué, hermanos? ¿En qué? Pues supervisarlo, no sé, enseñarles, darle, pues, es lo que yo creo que Caín miraba la acción de los papás. Podría ser, podría ser. Tal vez había cierta preferencia sobre Abel. Ajá, podría ser. No, Miguel. Yo pienso que hay un error tremendo de tanto de Adán y Eva, de no haber enseñado a Caín a obedecer, a escuchar a Dios. Ellos tenían la experiencia cercana de cuando no se escucha a Dios, las consecuencias que trae. Y seguramente como padres a veces tal vez no le explicaron, pero se me hace extraño también porque por otro lado, si ellos no hubieran explicado esto, tampoco Abel lo supiera, pero vemos que Abel sí obedeció. Obedeció. Entonces probablemente ahí tiene que ver también el tipo de corazón renuente de Caín, ¿no? Pero sí, también tiene que ver mucho a veces el ejemplo que hayan visto de los padres. Incluso, aunque esto ya saliéndonos, ¿no? Cuando dice que Dios los echó del paraíso, no sabemos si también estaban con todo hijos, no sabemos, ¿no? Pero podría ser que, o la historia de saber que estaban en un lugar y por consecuencia de sus padres estaban ahora en otro tipo de vida. Exacto. Podría ser también una cuesta de hacerse renuente, ¿no? A escuchar a Dios. Pero al final de cuentas, los buenos actos de Abel evidenciaron su mal corazón de Caín. Muy interesante eso que comentan, ¿no? Muy interesante. Fíjense, podría ser o puede ser también, no sé,
Pero es interesante porque si Caín andaba bien, digo, si Abel andaba bien, Abel hacía lo bueno, era porque lo vio, se lo enseñaron, lo tuvo que ver para poder imitarlo. A lo mejor Caín lo vio también lo mismo, pero su corazón era más duro, renuente. ¿O será que Adán y Eva amaban más a Abel y se preocuparon por su instrucción con Dios? No lo sabemos. No lo sabemos. Sí, hermano. Una vez estaba leyendo acerca de esto y comentaba el escritor que no habla de que la ofrenda de Caín que sea mala, no dice que es una mala ofrenda. Mayormente muchas prédicas que he escuchado que hablan de este término tratan de decir que la ofrenda que hizo Caín era mala, que no fue la mejor semilla y todas estas cosas. Entonces el escritor de esto decía que no podemos decir que la ofrenda que dio Caín era mala, pero lo que sí decía que podemos tratar de analizar, y eso ya es un poquito más de pues meterle algo ahí subjetivo en ese aspecto, y que a mí me gustó mucho es la excelencia. Sí, lo mejor. Entonces que posiblemente la diferencia entre esas dos ofrendas que pudieron haber sido bien instruidas, bien enseñadas, es que una estaba hecha con excelencia y la otra estaba hecha nada más por cumplir con las cosas que tenía que tener, y que la ofrenda de Abel pudo haber tenido ese toque de excelencia, ese toque de querer dar más, y eso ya influye más en la parte del corazón. Amén. Sí, lo que podemos ver allá es que, como dices, la diferencia es que Abel llevó lo mejor, de lo que tenía llevó lo mejor. Y de Caín no se menciona eso. ¿Sí? Pero lo que yo quiero que veamos acá, hermanos, es a ellos dos como hijos en relación con sus padres. Porque nosotros, hermanos, podemos caer también en eso mismo. Por ejemplo, usted ¿quién tiene más de dos hijos acá? Más de dos más. Sí. ¿Cuál de los dos es su preferido? ¿Cuál de los dos es su preferido? O como dice un hermano, hay un hermano que dice, ¿con cuál se identifica más? ¿Con cuál de los tres, de los cuatro que tiene los dos? ¿Con cuál se identifica más? Porque fíjense, hermanos, dentro del hogar, gracias a Dios yo tengo una nada más. ¿Con cuál te identificas, hermano? Porque dentro del hogar, hermanos, puede suceder esto mismo. Que nos inclinemos más de un lado a que nos inclinemos más del otro lado. Eso yo no lo sé, cada uno lo va. Los que están en el caso lo podrían determinar, lo podrían decidir. Pero bueno, no me voy a meter más allá. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si unos padres le ponen más atención a un hijo que a los demás o al otro? ¿Qué es lo que normalmente pasa? Genera celos, genera envidias. Empieza a generar celos, empieza a generar envidias, cosas en el corazón. Genera un sentimiento de rencor en el profundo del corazón del que recibe menos atención. Amén, amén. Muy cierto, muy cierto. Empieza a generarse rencor por los demás hermanos, a ver que los padres le están poniendo más atención a uno y a los demás están pues ahí medio olvidados. Entonces es importante, hermanos, como padres, como familia, poner atención en todos, poner la misma atención en todos los hijos, en instruirlos de igual manera a todos. Porque, por ejemplo, aquí lo que decía el hermano Miguel, a lo mejor los dos recibieron la misma instrucción, los dos tuvieron el mismo ejemplo de los padres, pero va a haber corazones distintos, va a haber corazones duros. Pero podría ser por el contrario también,
que se favoreció más de un lado y no tanto del otro. Podría pasar también. ¿Alguna vez, hermanos, usted estuvo en ese lugar? De que sus padres no le hacían tanto caso, de que no recibía tanta atención como a los otros hermanos, o de que le daban más a los otros y a usted no tanto. Si alguna vez, hermanos, usted estuvo en ese lugar, usted puede sentir lo que sentirían sus hijos. Entonces, hermanos, es bonito sentir eso, es bonito estar en esa situación. No. ¿Verdad que no? Entonces, como padres, hermanos, lo que debemos de hacer es evitar que nuestros hijos estén en esa situación. Que no estemos inclinando la balanza más de un lado que del otro. ¿Sí, hermano? Es un tema complicado, a veces difícil, porque de igual manera, así como los hijos son diferentes, también a veces se requiere una atención diferente, porque a veces hay quienes que son más débiles, hay quienes son más rebeldes y hay quienes son dóciles. Normalmente al hijo que menos atención se le da es al hijo dócil. ¿Por qué? Porque no requiere tanta supervisión, pero a veces el hijo rebelde, pues a veces hay que estar más atento. Y en ocasiones los padres sí llegan a tomar tener más confianza en ciertos hijos que en otros, por su forma, ¿sabes? Este no me engaña, este sí engaña, y comienza uno a conocer. Entonces a veces es difícil el trato, pero definitivamente cada uno debe tener un trato particular según las necesidades de cada uno, pero en cuanto a suplir necesidades y educación, ahí sí tiene que ser igual. A eso tiene que ser igual. No puede haber preferencias en ese sentido. ¿Será, hermanos, será que algo así habrá pasado con Caín y sus padres? ¿Será que esto lo habrá llenado de ira y de enojo ante sus hermanos? Tenemos algunos comentarios, hermano. Sí, adelante. Dice, a ver, Mientras alguien que busque Proverbios 22:6. a ver, permítame buscar el comentario. ¿Quieres que lo busque? Sí, dice, según yo leí, le dio lo peor de su cosecha, no dio lo fresco y nuevo. El hermano sí dio lo mejor ejemplar de su rebaño. Y después dice, Vianney dice, es común en muchas familias, así es, siempre hay un preferido. Y después dice, quizás faltó mostrar igualdad de amor para ellos y escuchar lo que Dios les decía a ellos. Hasta allí. Sí, porque eran una sola... no, esto es... Ya. Del anterior. Sí, pero ahora entiendo que solo los protegía porque según ellos necesitaban más. Ok. ¿Todos? Sí, estos son todos. Muchas gracias por los comentarios que nos han dejado ahí, muy importantes también. Y vamos a seguir, hermanos, vamos a seguir. Proverbios 22:6, ¿quién los tiene, hermanos? Bien. Adelante. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Fíjense, hermanos, ese proverbio, hermanos, muy sabio, dice, instruye al niño en su camino. Y como consecuencia, ¿qué? Y aún cuando fuere viejo no se apartará de ese camino que tú le enseñaste. Entonces, hermanos, como padres, tenemos ese compromiso, hermanos. Tenemos que ver esto como algo muy importante en la vida de nuestros hijos, de poder instruirlos en el camino correcto, en un buen camino. Porque en el camino que lo instruyamos va a ser en el que él se va a mantener durante toda su vida. Si no instruimos a nuestros hijos, hermanos, ellos van a tomar cualquier camino.
tenemos la responsabilidad de mostrarles el buen camino, de mostrarles a Dios, de mostrarles el camino de Dios, hermanos. Lo que los padres le enseñemos a nuestros hijos a lo largo de su vida y sobre todo más en su niñez, es lo que va a regir sus vidas, hermanos. Es lo que van a vivir, es el ejemplo que van a seguir. Ahora, hermanos, una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo considera usted, hermanos, los que tienen hijos, que han guiado a sus hijos? ¿Cuántos años tienen sus hijos? ¿Están pequeños? ¿15 años? ¿20 años? ¿30 años? ¿Cómo considera usted? Y aquí no me tiene que contestar, usted analícelo. ¿Cómo considera que ha guiado a sus hijos? ¿Bien o mal? Si bien, hermanos, si usted ha respondido que bien, que los ha guiado bien, que se ha esforzado por guiarlos, que ha estado luchando por mantenerlos en un buen camino, ¿dónde están el día de hoy? ¿Dónde están nuestros hijos el día de hoy? Hermano Alex, aquí está. Pero si usted contestó que ha fallado, que le ha faltado instrucción, si usted contestó que no los ha guiado bien, ¿dónde están hoy? ¿Dónde se encuentran hoy? Vamos a ver un claro ejemplo, hermanos, de instrucción a los hijos. Y 1 Samuel 2:12. Muy conocido este caso. Los hijos de Eli. 2:12 al 17, hermanos. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de éfod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Así creo que ya se pasó. Oye, está bien, no, está bien. Ahora, estamos hablando de la instrucción de los hijos, de guiar bien a los hijos, de mostrarles el buen camino. Pero vemos aquí, hermanos, en este ejemplo de Elí, que sus hijos estaban, a pesar que eran hijos del sacerdote, hermanos, ¿qué estaban haciendo? Estaban actuando mal con las ofrendas de Dios, estaban robando, estaban cometiendo sacrilegio contra las ofrendas de Dios. Y esto no estaba bien porque Jehová veía el pecado que había en ellos. Ahora, vayamos a la primera carta, hermanos. Ahí estamos en la primera carta. Veamos del 27 al 34, hermanos. Porque el pecado, como vimos con Adán y con Eva, tiene consecuencias. Dios lo sacó del Edén. Ahora vamos a ver qué pasó aquí, hermanos, aunque creo que ya lo conocemos muchos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de la mala instrucción de los hijos de Elí? En el 2:34, hermanos. En el 2:34, ¿qué nos dice? Te será por señal esto, te acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. A ver, alguien quería 4,
capítulo 4, verso 12 al 22. Volviendo de la batalla, un hombre de Benjamín Ajá. llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también sus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomado. Al 22. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercano al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomado y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y a tal tiempo María le decía, decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Más ella no respondía ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomado el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasado la gloria de Israel porque ha sido tomado el arca de Dios. Amén. Hasta ahí hermanos, creo que fue un milagro, pero fíjese que ese grande tuvo consecuencias la falta de instrucción de Elí, a pesar de que Elí sí les dijo sí les llamó la atención, pero muchos han calificado ese tipo de instrucción de Elí como muy ligerita ante sus hijos, porque Elí ministraba en el templo, o sea, no era cualquier persona, y sus hijos estaban también trabajando con él, no eran cualquier persona, estaban trabajando para Dios, estaban sirviéndole a Dios, estaban en el templo sirviendo a Dios. Entonces, lo que se esperaba de ellos es que sirvieran de manera correcta, que no hicieran lo que estaban haciendo con las ofrendas de Dios. Ellos tenían su parte, pero ellos estaban queriendo agarrar más. Fíjese, es importante la instrucción de los hijos. Sí, es importante. Ahora, ¿cómo calificaría a Adán y a Eva en su condición de progenitores y edificadores al interior de su familia? O sea, ¿usted cómo califica a Adán y Eva en su condición como padres dentro de su hogar? Según lo que hemos visto. Piénselo antes de responder. Ya vimos lo que pasó con Caín y Abel. Ya vimos lo que pudo haber pasado para que Caín
terminara matando a su hermano. Ya vimos lo que pasó con los hijos de Elí. Terminaron muertos por jugar con las cosas de Dios. Elí también terminó muerto. Su nuera también terminó muerta. Y decía que también aún su descendencia, la descendencia que le quedare, iba a sufrir. Entonces, ¿cómo calificaríamos, hermanos? ¿Usted cómo calificaría a Adán y a Eva como padres? ¿Y cómo calificaría a Elí como padre? Padres débiles, padres que no se impusieron ante la actitud de los hijos, el mal corazón que tenía, no respetaban a Dios, y la falta de respeto a Dios merece algo más, ¿cómo se llama? Elí debió haberlos cesado a estos hombres de que siguieran allá, ¿cómo se llama? Y Adán y Eva debieron haber instruido mejor a Caín para que su corazón no se llenara de ese odio y ese coraje contra su hermano. Y es que fíjense, hermanos, si se ponen a pensar también, imagínense, Adán y Eva en el Edén, ¿de qué padecían? ¿De qué sufrían? ¿Qué necesidad tenían? Nada. Ninguna. Todo lo suplía Dios allí. Pero imagínense, hermanos, que después de tener todo, llegar a no tener nada, a tener que luchar, a tener que trabajar la tierra. O sea, imagínese póngase usted en el lugar de Adán. Ahí lo tenía todo. Ahora tiene que trabajar para ganarse la vida. ¿Cómo se sentiría, hermanos, después de tener todo? ¿Por qué tuve que quebrantar la ley de Dios? ¿Por qué tuve que desobedecer a Dios? ¿Qué necesidad hubiese tenido de tener que estar aquí trabajando la tierra con dureza, cuando allá lo tenía todo? Imagínense, yo pienso que ha de ser un choque emocional tan grande, de que si yo no hubiese hecho eso, no estuviese padeciendo lo que estoy padeciendo ahora. Y ahora imagínense, hermanos, el problema que habrá surgido entre Adán y Eva en ese momento, cuando Dios los sacó del Edén, cuando tenían que ahora sí rasgarse con sus propias uñas. Adán reclamándole a Eva, ¿por qué desobedeciste a Dios? Eva reclamándole a Adán, ¿por qué no estuviste al tanto? ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? Imagínense en ese momento, hermanos, cómo habrá sido para ellos de esas diferencias, de esas discusiones, a lo mejor. Pueden ser muchas cosas, hermanos. Entonces, tenemos que trabajar fuerte, hermanos, porque igual en nuestras familias, hermanos, pueden surgir esos problemas, pueden surgir discusiones que nos pueden llevar a perder el rumbo. Entonces, como padres, como varones, hermanos, como cabezas de hogar, somos la guía y tenemos que estar pendientes de nuestra familia, nuestra esposa y de nuestros hijos, para que no sucedan cosas que no nos gustarían que sucedan. Entonces, hermanos, con la pregunta que nos quedamos, ¿cómo calificaría usted a Adán y a Eva y a Elí? Ahora sí puede comentar. Bueno, usted ya comentó. Hermano Marco, que lo veo pensando. Pues es una palabra dura, ¿no? Sí se puede decir que son como malos padres porque no los instruyeron correctamente. Y como esposo a Adán. Esposo Adán. Pues un esposo muy descuidado. Hermano Juan. Pues es el patrón que seguimos aún aquí en la actualidad, que descuidamos a lo más importante que nos ha brindado Dios, el cuidado de la familia, y nos afanamos de otras cosas, o andamos perdiendo el tiempo en cosas que no son importantes y le empleamos el tiempo a otras cosas y no a la familia. Eso es muy importante.
Entonces lo que vamos entendiendo, hermanos, es que debemos de poner atención a nuestras familias, en nuestro papel como cabeza del hogar, con nuestras esposas y con nuestros hijos. Porque ya vemos que un descuido, hermanos, puede ocasionar graves problemas. Hermano Alex. Yo creo que mi opinión en cuanto a Adán es un poquito diferente a la que han comentado mis hermanos. Adelante. Porque Adán y Eva, Adán no tenía ninguna experiencia como esposo. Entonces, en mi experiencia le juega completamente en contra para saber cómo guiar a su esposa. Puede ser un momento. Luego, tampoco, a diferencia nuestra, no tuvieron ninguna experiencia Adán y Eva como padres. Nosotros tenemos la bendición de que tenemos familia, que tenemos modelos anteriores de los cuales podemos tomar mucha experiencia o sus consejos para poder guiar a nuestros hogares. Entonces, tenemos el ejemplo de Abel, el cual presenta ofrenda a Dios de la mejor manera. Y después de que su hermano, en su desobediencia, con su corazón duro, mata a su hermano, luego tiene nacer, el cual también sigue el buen ejemplo. Entonces, ahí yo sí consideraría que Adán y Eva, en su falta de experiencia, no lo hicieron tan mal. Muy importante. Entonces, fíjese, acaba de decir algo importante. Adán y Eva, digamos, no tenían experiencia como padres. Ahora, también dijo que, entonces, digamos que, vamos a ponerlo así, justifiquemos a Adán y a Eva. Vamos a ponerlo así. ¿Cuántos años han pasado, hermanos, desde que surgió todo esto hasta la actualidad? Y fíjese, los tenemos como ejemplo de no cometer lo que ellos cometieron con sus hijos, Adán con su esposa, ellos dos como padres con sus hijos. Entonces, si para nosotros es un ejemplo, hermanos, esto, el día de hoy no lo deberíamos de estar repitiendo. Y esto, pero lamentablemente, hermanos, los resultados pareciera que siguen siendo los mismos o peores. Veamos. ¿Hay más que falta de responder? Usted ya respondió. Miguel, Isaí, ¿cómo calificarías a Adán, a Eva y a Elí como padres? Pues tenían una visión muy similar a lo que comenta el hermano Alejandro. Y con respecto a Adán y Eva, que la falta de experiencia, ¿no? Pero independientemente de esa falta de experiencia, la falta de temor a Dios, ellos más que nada podrían no saber cómo ser padres, tal vez no sabían cómo ser esposo y esposa, pero a sus hijos sí les pudieron enseñar que no hacer la correcta voluntad de Dios trae consecuencias, y son cosas que Caín experimenta después, más adelante, con la maldición. No, perdón, sí, Caín, con la maldición y con la marca en su frente. O sea, ellos tal vez no podrían, no tenían esa experiencia de saber de antemano las consecuencias que podría tener, pero sí sabían las consecuencias de pecar, de hacer de no cumplir la voluntad de Dios. Eso sí lo sabían. Entonces sí podemos como que ponerlos ahí en cierto modo en una balanza, pero
siguen cayendo en lo mismo, o sea, siguen siendo, o sea, lo que nosotros debemos entender que esa falta de experiencia nos puede hacer cometer errores, esa falta de conocimiento de cómo poder instruir a nuestros hijos nos puede traer consecuencias a nosotros y a nuestros hijos. Y con Elí exactamente igual, esa falta de firmeza y de buscar la correcta corrección de los hijos, también nos puede generar pues, consecuencias terribles, porque con Dios no se juega. Ya para finalizar, sí, hablando de este tema, algo interesante que tenían a la mano Adán y Eva, es a Dios. O sea, tal vez no tenían ellos la experiencia, pero podían recurrir a Dios para que Dios les diera la sabiduría para poder llevar a cabo esto. Y Elí siendo sumo sacerdote, Dios sí le estaba dando, sí le estaba advirtiendo, Dios sí le estaba diciendo, pero aquí la situación es de que Elí no estaba haciendo caso, o estaba haciendo menos la reprensión de Dios. Así que al final de cuentas, en ambos sentidos, es no tener a Dios, o no recurrir a Dios, o no aceptar su ayuda, o no permanecer en lo que Dios ha dicho, va a traer consecuencias fatales. Amén. Y fíjense que algunos hermanos han calificado la instrucción que Elí le dio a sus hijos cuando él se enteró que sus hijos estaban cometiendo esto con las ofrendas de Dios, porque dice que se había hecho fama de eso, de que ya por todas partes se escuchaba lo que sus hijos hacían. Dice ahí en 1 Samuel capítulo 2 versículo 23, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y algunos hermanos han calificado esta instrucción de Elí, esta exhortación o reprensión de Elí, como muy superficial. ¿Y sabe cómo la comparan? Como si Elí los hubiese agarrado con su calcetín y les hubiese dado sus pajazos, como decimos. Así han calificado la reprensión de Elí a sus hijos. Pero bueno, ahora, ¿quieres comentar? ¿No? Ahora que ya, hermanos, ya hemos dado la respuesta de cómo vemos a Adán, a Eva y a Elí como padres, como progenitores, ahora hagámonos nosotros la pregunta, cada uno a sí mismo: ¿cómo me considero, con mi esposa, cómo nos calificaríamos en nuestra condición de progenitores, de edificadores dentro del interior de nuestra familia? Eso no lo tiene que responder, eso usted lo analiza, hermanos, cómo ha sido su papel como progenitor, como cabeza del hogar, como guía con la familia. Hermanos, ¿cuándo comenzaron los problemas en la familia de Adán? ¿Cuándo empezó a surgir todo esto? Después del pecado. Cuando perdieron la intimidad con Dios, cuando quebrantaron la ley de Dios. Hermanos, si Dios gobierna en nuestro hogar, ¿sabe qué? Todo irá bien, todo marchará bien. Pero si lo dejamos a un lado, el resultado va a ser diferente, la respuesta va a ser diferente, y sin duda vendrán dificultades, vendrán problemas. Para que un hogar, hermanos, funcione y crezca, como lo que estamos viendo, hacia la madurez, la responsabilidad de quién es: la cabeza del hogar. Su familia, hermanos, su casa, su hogar, su clan, su tribu. ¿Sabe qué? Depende de usted. Depende de cada uno de nosotros. De la buena guía de ellos depende de usted.
Hermanos, como conclusión, hemos visto el tema la familia de Adán. ¿Qué podemos aprender? Lo vimos a él como esposo y lo vimos también como padre. No olvidemos la pregunta, hermanos. ¿Cómo calificarían su condición de usted como padre, como progenitor, como edificador de su hogar? Que la familia, como decía nuestro hermano Alex allá, que la familia de Adán, de Eli, nos sirva de ejemplo para hacer los ajustes necesarios en nuestros hogares, en nuestras familias. Ahora, hermanos, ¿cómo se llama el tema? Familias unidas. Del tema que estamos viendo ahorita. La Familia. familia. La familia, ¿no? La familia de Adán. Ahora, hermanos, haga algo. En vez que diga Adán, ponga su nombre. La familia de Marco. La familia de Juan, Alex, Miguel, José, Miguel Domínguez, Neisser. ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Qué podemos aprender de nuestras propias familias? Más bien, ¿qué pueden aprender los demás de mi familia? ¿Qué ven? Empecemos por analizar, hermanos, nuestras propias familias. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Es todo de mi parte, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Le damos un saludo a los que nos estuvieron igual sintonizando ahí por la transmisión. Gracias por seguirnos y nos esperamos en la próxima transmisión de la Iglesia de Cristo Cancún, aquí en Vista Real. Dios los bendiga. Bendiciones. ¿Qué es?